Empezamos a transmitir. Bien, hemos estado viendo, hermanos, en razón de lo que es el tema del Evangelio, que hablábamos más temprano en la clase del discipulado, que el Evangelio tiene que ver con un mensaje que no siempre es el mejor, en el sentido de que nosotros queremos a veces adornarlo para que no se oiga tan duro el mensaje del Evangelio, hermano. Y entonces nosotros lo complicamos demasiado. Cuando es un mensaje muy sencillo, es entender la responsabilidad que tiene el hombre con respecto a Dios, con respecto a por qué somos enemigos de Dios cuando no hemos creído en Jesucristo. Ese es el tema principal. Y que las buenas nuevas son que hay un sacrificio que Dios dispuso en la persona de Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Vale? El mensaje no es complicado, el mensaje lo complicamos nosotros, que le queremos adornar y decir, es que es un mensaje de amor. Sí, es un mensaje de amor incomprensible. ¿Por qué alguien mataría a su propio hijo por sus enemigos? Para perdonar a sus enemigos. Es el mensaje de amor. Un amor que usted y yo no podríamos entender. Sinceramente, humanamente hablando, yo no sacrificaría a uno de mis hijos para perdonar a alguien que me hizo daño. Y ese es el amor del que habla, es un amor ágape, un amor que ama de manera incondicional. ¿Sale? Un amor que no es que te lo merezcas, es que Dios lo quiere dar. Ese es el amor ágape de Dios. Yo te lo quiero dar porque esa es mi naturaleza, yo soy un Dios de amor. Pero un amor que está condicionado, hermano, a una respuesta de parte de aquel al que se le otorga ese amor. Así que vamos a un texto, hermano, que usted podría decir, ¿y qué tiene que ver con el Evangelio? Todo, porque todo tiene que ver con Cristo. Romanos 2, 1 al 16. Vamos al libro de Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 16. De hecho, vamos a ver todo el capítulo 2, pero por cuestión de tiempo y de espacio, vamos a dividirlo en dos partes. Hoy vamos a ver del 1 al 16, la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos viendo del 17 al 29. Y dice la palabra del Señor de esta manera, después vamos a orar. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, es obedecer la ley lo que nos hace justos ante Dios.
Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Incline su rostro un momento. Dios, te damos gracias esta tarde, Señor. Estamos aquí reunidos, Padre, para que tú hables a nuestra vida, Señor, para que tu Santo Espíritu conviccione nuestra alma, Señor, nuestro pensamiento, Señor, nuestra voluntad, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Amén. La principal característica de Dios, hermano, es su santidad. Dios es santo. Y esto significa que Él no puede ser tocado por el mal. En otras palabras, Dios está completamente apartado del mal. ¿Sale? La razón por la cual Jesús clama en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es precisamente por eso, porque Dios no tiene contacto con el pecado ni con el mal. Por lo tanto, tuvo que darle la espalda al Hijo por unos breves momentos. Aunque después, obviamente, hermano, como usted sabe, le dio vida y ahora está Él sentado a la diestra del Dios. ¿Ok? Pero la razón es esa, hermano. Todo el pecado del mundo fue cargado sobre Jesús y es por eso que el Padre se aparta, por un breve momento. Ahora, tomando eso como referencia, y ya hemos explicado que a ti y a mí se nos pide ser santos, o en este caso ser apartados para el servicio de Dios, para la gloria de Dios, pero también ¿qué? Que nos apartemos del mal. Mencionamos en Primera de Pedro la semana pasada, hermano, capítulo 1, versículos 14 al 16, mencionamos lo siguiente: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás. ¿Qué es volver atrás? A lo que vivías, a la forma en que tú vivías antes de conocer al Señor, ¿sale? A su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. El día de hoy ya no vamos nosotros a obedecer, o ya no vamos a buscar hacer mi voluntad. Es decir, yo este día, hermano, pude haberme quedado en casa. El día de ayer tuve que suspender todas las actividades, hermano. De verdad no me sentía bien. Tuve problemas de salud desde el miércoles, hubo mal clima, yo tenía que estar trabajando allá cerca de Reforma y nos agarró mal clima, mucho viento, nos agarró lluvia, hermano, y aunque traté de protegerme, no pude evitar que me hiciera daño. Y ayer, el viernes, por eso no transmitimos porque de verdad no me sentía bien. Ayer dijimos, suspende todo para ver si el día de hoy estábamos ya, por lo menos para poder transmitir el mensaje del Señor. ¿Sale? Entonces, hermano, yo pude haber argumentado el día de hoy, ¿sabes qué? Estoy enfermo. Que vaya mi esposa y que vayan mis hijos, que mi esposa predique. ¿Sale? Pero yo desde ayer, hermano, ya para irme a dormir, le dije, Señor, por favor, o sea, nada más levántame para mañana. ¿Vale? Déjame estar bien, déjame poder cumplir con esto. Porque eso, hermano, para mí es muy significativo. Podría yo agarrar y decir, ¿sabes qué? Hay muchos problemas, hermano, en ser pastor. ¿Sabes qué, Señor? Ya lo pensé bien, mejor me regreso a trabajar. ¿Vale? Voy a buscar un trabajo donde no tenga que estar estudiando tanto, ni estar... Pero no se trata de eso, hermano. Dice aquí que no volvamos a nuestra vieja manera de vivir con el fin de satisfacer nuestros propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Él está apartado del mal. ¿Sale? Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Si Dios está apartado del mal, ¿por qué nosotros consideramos lo que dice la Escritura con respecto a los que viven sin apartarse del mal? ¿Por qué no consideramos eso, hermano? ¿Por qué somos tan osados
tan desafiantes, pensando que a ti y a mí no nos va a pasar nada. Tú y yo tenemos la información, pero la tenemos incompleta. Es decir, Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y los siguen, que sus ovejas nadie se las puede arrebatar porque el Padre fue el que se las dio y no hay nadie más poderoso que el Padre. ¿Sale? Pero las ovejas, hermano, tienen una característica. Las ovejas siguen al pastor. En este caso estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de un pastor humano. En la iglesia que tú estés o en la iglesia que Dios nos haya puesto, nuestro pastor no es el ser humano que está como encargado de esa obra. Él es el pastor humano que Dios pone para que, ¿qué? Para que nos explique la palabra del Señor, para que nos edifique, para que nos alimente. Eso es un punto. Pero el verdadero pastor de nuestras almas es ¿quién? Es Cristo. A Él debemos seguir. Porque a veces los pastores que estamos en los púlpitos damos órdenes o enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y entonces, hermano, es menester suyo y mío obedecer a Cristo antes que ¿qué? Que a los hombres. Por ejemplo, si un pastor a mí me enseñara que está bien tener 2 o 3 mujeres, yo no puedo tomar eso como excusa para pecar, porque a lo mejor es el estilo de vida de ese pastor. Bueno, es su estilo de vida de él, no el mío. Pero la Biblia me dice específicamente que una sola mujer, ¿ok? Y que debo ser fiel. Un pastor puede decir, bueno, pues no es malo jugar a la lotería, porque yo conozco pastores, bueno, he escuchado pastores que dicen, no, sí está bien, usted juéguele, nomás no se olvide de dar el diezmo, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero Dios dice en su palabra que nosotros, hermano, no tentamos la suerte, nuestra vida no está en función de un boleto de lotería o de un melate o esas cosas. Tu vida y mi vida están en función de ¿quién? De dependencia de Dios. Por usted decía, hay ministros o pastores que enseñan cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Nuestro verdadero pastor es Jesucristo y a Él debemos seguir. Ahora, la Escritura dice, hermano, son palabras de Jesús. En Mateo 7, 21 al 23, por eso decíamos, si Dios está apartado del mal, ¿por qué nosotros no consideramos lo que dice la Escritura con respecto a los que viven sin apartarse del mal? Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Te das cuenta? Pastores que enseñan que no hay ningún problema si tú tomas alcohol. Pastores que enseñan que no hay ningún problema en si de vez en cuando te das un gusto, como por ejemplo fumarte un chorro de marihuana. Hay iglesias que lo enseñan. Hay iglesias que incluso les reservan sus privados a sus congregantes jóvenes para que tengan su pachanga. ¿En serio? Y está bien, según ellos. Y ellos dicen que está bien, que los jóvenes se pueden tatuar y que no pasa nada, al fin es una cuestión personal. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y que no somos dueños de nuestro cuerpo y por lo tanto no podemos hacer lo que se nos pegue la gana con nuestro cuerpo. Pero hay pastores que lo enseñan, que no hay problema. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Ahora, Jesús también dijo en Mateo 5:20, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa,
y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Y ahí es cuando se pone el asunto medio cardíaco, ¿no? O sea, yo ya no le entendí yo. No, yo creo que Jesús está equivocado, ¿no? ¿Estará equivocado Jesús, hermano? Para decir, les aseguro que a menos que su justicia, ¿qué significa su justicia? A menos que tu manera de vivir, hermano, sea mayor que la de escribas y fariseos. En aquel tiempo, acuérdese, ¿qué enseñaban los fariseos? La ley, la cátedra de Moisés, la ley de Moisés. Pero ellos mismos, hermano, invalidaban esa ley con sus actos. Jesús los condena por meterse a las casas de las viudas y robarles todas sus pertenencias y después hacer oraciones largas para justificar sus hechos. Es lo que hacían los escribas y fariseos. ¿Se acuerda que un día lo cuestionan que por qué sus discípulos no respetaban las órdenes de lavarse las manos? Y él les dice, ¿y ustedes por qué por sus costumbres anulan la ley de Dios? Ustedes le dicen a alguien, la ley dice que tú debes honrar a tu padre y a tu madre y debes ayudarlo, ¿sale? Económicamente. Pero ustedes le dicen a las personas, tú solamente di que ya le prometiste a Dios esa ayuda y entonces eres libre de ayudar a tus padres. ¿Por qué razón hacían eso, hermano? Porque ellos querían el dinero para ellos. Ese dinero entraba a las arcas del templo y escribas y fariseos eran los que administraban el dinero. Se lo repartían entre ellos. Me preguntaba una persona de la iglesia en estos días, ¿qué son las primicias? En el Antiguo Testamento, hermano, las primicias eran la primera cosecha, el primer fruto de una cosecha, ¿sale? En algunas iglesias tienen todavía esa costumbre, hermano, que al principio de año tú traigas tus primicias a Dios. Si lo tomamos literal, hermano, significa que tu primer sueldo, sea que trabajes, sea que tengas un negocio, lo que sea, tu primer ingreso del año, sea que sea por semana, por quincena o por mes, se lo traigas íntegramente al Señor. Ese es el significado de primicias, ¿sale? Pero si tú lees bien la ley, hermano, hablaba de cosechas, hablaba de granos, de cosas como esas, ¿no? Nosotros no somos campesinos. Por lo tanto, no nos aplicaría a nosotros. Bueno, hay pastores que se los imponen como si fuera una carga a sus congregantes. Y si no las traes, estás en pecado para con Dios. Y eso es fuerte. O sea, meterle culpa a una persona, si no le traes a Dios tu primicia, entonces estás en pecado para con Dios. Eso es muy fuerte, hermano. Ahora, ¿quién se queda con ese dinero? Acuérdate, hermano, lo que yo siempre te lo he enseñado así, sin dobles apariencias, ¿sabes? Sin doble intención. Tú puedes ver, hermano, lo que tú has dado a esta iglesia durante 12 años en el mobiliario que en esta iglesia existe. Ahí está invertido el dinero que se da en esta iglesia, ¿sale? Ahí está. Pero yo conozco iglesias, hermano, estuve en esas iglesias en donde tú no ves nada más un peso de todo lo que se junta durante un año. Dices, ¿y cuándo han pintado? ¿No? Se mete el agua, los baños no sirven, los focos están fundidos. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién se quedó con ese dinero? Está bien, yo entiendo lo que la Biblia dice, hermano. Ahí no dice la Biblia que tú des y después preguntes qué se hizo con el dinero. No dice eso. Dice que Dios ama al dador alegre. Entonces yo le explicaba a esta persona, le dijeron, mira, en el Nuevo Testamento dice lo siguiente, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Hay personas a las que les cuesta tanto trabajo dar. Dios
Tratará con cada persona, hermano. Aquí no es obligatorio, en serio, siempre te lo he dicho, aquí no es obligatorio. Si tú quieres bendecirnos, gloria a Dios, si no, no pasa nada. Pero lo que no se vale, hermano, es que le metas culpa al corazón de las personas. Por eso dice, cada uno dé como propuso. No con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya. Entonces, nada más pon atención a lo que te voy a decir. Cuando Dios perfectamente te habla a ti en su palabra, cuando Él te da una palabra específicamente a ti, supongamos, cuando yo inicié mi negocio, hermano, propio, hace unos años atrás, que no funcionó, yo era de los convencidos, yo soy de esos convencidos, hermano. El primer cheque que cobré así tal cual lo cobré, lo di a la iglesia. Así, tal cual. No me acuerdo ni cuánto, digo, tampoco era así un dineral, tampoco estoy a pensar que era un dineral. Pero en la iglesia que yo estaba lo di. Porque esa era mi confianza, ¿sale? Yo era hermano de los que, yo no, yo nunca di diezmos en el sentido estricto, hermano, de, yo ¿cuánto gano? Gano 10,000, 1,000, no. Yo era de esos, hermano, que yo pensaba así, en aquel tiempo. Si doy 1,000, pero si doy 20, el Señor tiene que progresar, ¿no? Se me van a aumentar, ¿no? Entonces, así lo hice yo en aquel tiempo, hermano. El día de hoy, ni me preguntes, hermano, porque si lo tengo, lo doy para el Señor, y si no, pues no lo doy, ¿sale? No tengo yo problema con eso. Lo que te estoy diciendo, hermano, es específicamente lo que la Escritura dice. Si vuestra justicia, si tus hechos no son o no son iguales a tus palabras, tienes un problema. Porque eso eran los fariseos. Decían cosas, le pedían a las personas hacer cosas que ellos mismos no hacían. ¿Sale? Y eso es lo que está diciendo aquí, hermano, que esas personas un día estarán delante del Señor y le dirán, Señor, Señor. Y Cristo les va a contestar, yo no los conozco. Es en función de eso. Una vez establecido lo anterior, vamos a nuestro texto. Ya dijimos, vamos a dividirlo en dos partes, hermano. Dice aquí, hermano, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Hacia el final, hacia el versículo 16, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Hoy en día, hermano, todos estamos muy tranquilos porque Dios no nos expone. Pero aquí dice, hermano, que Él va a juzgar todo eso. Todo lo que tú y yo hayamos hecho en vida. Ese día no hay forma de hacerse a un lado. No creas que a Dios se le pasó el registro. Él tiene registrados todas y cada una de las cosas que tú y yo hemos hecho, de las palabras que hemos dicho, de los pensamientos que hemos tenido. Él los tiene registrados. Y de esa manera seremos juzgados, hermano. Ahora, ¿a quién está hablando Pablo en esta carta a los romanos, hermano? A judíos. Y entonces el cristiano dice, bueno, yo zafo porque yo no soy judío. Era el mismo problema que tenían en aquel tiempo los judíos. ¿Quién era el pueblo escogido de Dios? Los judíos. Por lo tanto, los gentiles eran los que estaban perdidos. Hoy en día el pueblo de Dios cree eso. Es que yo soy cristiano. A mí no me aplica ni la ley ni nada. Espérate tantito. No descanses en eso. No te confíes a eso. Entonces, hermano,
según entiendo, Dios nos juzgará por nuestras obras, por lo que hayamos hecho y la forma en que hayamos vivido una vez que nos convertimos en cristianos. No cometamos el error de equivocarnos y pensemos que la salvación es por obras, pero sabemos que las obras manifiestan el fruto o el resultado de la salvación. Santiago es muy claro: muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Sale? Pablo se dirige a los judíos de su tiempo. El pensamiento que se desarrolla es de la siguiente manera. En el pasaje anterior, es decir, en el capítulo 1, Pablo ha descrito con los colores más sombríos el mundo pagano que se encontraba a la condenación de Dios. Los judíos estarían totalmente de acuerdo con todos los términos de esa condenación, pero no considerarían ni por un momento que ellos se encontraban en la misma situación. Creían que ocupaban una posición privilegiada porque Dios podía ser el juez de los paganos, pero era el protector especial del pueblo judío. Las escrituras no mienten, hermano. Uno de los textos en la Biblia dice: irrevocables son los dones y el llamamiento con respecto al pueblo judío. Ustedes son mi pueblo. Y eso jamás va a cambiar. Jamás pienses que de repente un día Dios va a decir: bueno, ya no, ya me cansé de los judíos, ahora voy a adoptar a los rusos. No. Él les dio promesas al pueblo de Israel, que esas promesas se van a cumplir sí o sí. Todo lo que Dios ha puesto en su palabra se cumplirá. Lo que Dios le promete a los cristianos, si confiamos en Jesucristo y vivimos conforme a lo que dicen las Escrituras, entonces tenemos vida eterna. ¿Sale? Eso se va a cumplir. Pero también se va a cumplir, hermano, que seremos juzgados. Yo sé, hermano, que hay muchas enseñanzas. Hay pastores que enseñan y dicen: no, es que este juicio es para condenación. La próxima semana le traigo más específico lo que dice en Apocalipsis 20:11. Vaya rápidamente, nada más para que no se nos vaya. 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Y entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y cuáles son los otros libros? Llegaron los 72 que mandó Jesús, gozosísimos. Señor, los demonios se nos someten en tu nombre. Hacemos sanidades. Y Jesús le dice: tranquilos, no se gocen tanto de eso. No celebren tanto esas cosas. Celebren y gócense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque ahí nadie te va a arrancar. Ahí nadie mete mano. Lo demás, hermano, no es algo que tú y yo hacemos. Es algo que Dios produce en nosotros. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas esas cosas le ayudan a bien, que para ser moldeados al carácter de Jesús, y que para que vivamos en esas obras que Dios preparó de antemano para los que íbamos a ser cristianos, para que vivamos en ellas. Así que cuando tú y yo hacemos alguna buena obra, hermano, no estamos haciendo en realidad nada, porque antes no hacíamos esas obras.
Las empezamos a hacer a partir de que fuimos cristianos y que se nos empezó a enseñar que eso es lo que le agrada a Dios. Que bendecir a otros, que ayudar a otros, que orar por otros, que levantar a otros, que dar de comer al que no tiene, que cubrir al que está desnudo, que visitar en las cárceles, que hacer esto, que hacer aquello, hermano. Eso no es una obra que tú y yo hagamos, eso es algo que Dios ya había preparado. Así que en realidad Jesús fue más claro y dijo, y cuando hayan hecho todas estas cosas que se les pidieron, digan, siervos inútiles somos. Así, así de sencillo, hermano. Entonces, leíamos en la mañana, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sale? Ah, no, es que yo he visitado más que Pablo, decía, no, bueno, quieren que me ponga loquito. ¿Se acuerdan una vez que ya estaba harto Pablo de cómo sus detractores le echaban tierra y las iglesias que él fundaba se dejaban convencer? Dice, bueno, está bien, yo no quería, pero bueno, ustedes me obligan. Y entonces empieza a decir, si alguien tiene que presumir, yo. Y he hecho esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Sale? Pero en realidad Pablo decía, en realidad yo no he hecho nada. Entonces, hermano, Pablo le dice a los judíos que son tan pecadores como los gentiles y que al condenar a los gentiles se están condenando a sí mismos, porque Dios los juzgará no sobre la base de su herencia racial, sino por la clase de vida que viven. ¿Sale? Es que yo soy cristiano. Ok, qué bueno. ¿Vives como cristiano? No aquí, no aquí. Cuando nadie nos ve. Cuando tú estás en tu casa, o cuando estás en tu trabajo, o cuando sales de vacaciones, o cuando haces cualquier otra cosa, tú vives como cristiano. La gente puede señalarte y decir, ese es un cristiano. Hay unos clientes, hermanos, que se enteraron que yo era cristiano porque les tuve que decir que no me llamaran el domingo. Dije, es que no lo puedo atender. Pero porque, mire, soy pastor de una iglesia cristiana. Yo podría argumentar, es que yo soy muy sencillo y no ando presumiendo. No, no, hermano. No sabría decirle si soy sencillo o soy miedoso. Es lo que no sé. Y entonces tuve que decirle a esos dos clientes, no me llames porque no te voy a atender. No puedo. De hecho, tengo mi teléfono en no molestar, ni te voy a contestar. Porque yo tengo mi trabajo, yo a lo que me dedico es soy pastor de iglesia. Esto solamente es algo que me da un ingreso. Entonces, hermano, los judíos tenían la idea de que Abraham se sienta delante de las puertas del infierno y no deja entrar a ningún israelita por malo que éste sea. Ese era el pensamiento judío del tiempo de Pablo. Ellos pensaban, hay un guardián y ese es Abraham. Él está ahí. Y para cuando vayan llegando los judíos, no, tú eres judío, tú aquí al infierno no pasas. Ese era el pensamiento, hermano. Por malas enseñanzas, durante muchos años, porque a ti y a mí no nos gusta, hermano, meditar en la Escritura, es que estamos confundidos. Lo que yo te estoy diciendo el día de hoy, no te lo quedes así, investígalo. A lo mejor yo estoy equivocado. Bueno, a lo mejor no. Los judíos creían que todos tendrían que pasar por el juicio menos ellos y que se librarían de la ira de Dios, aunque no fueran mejores que los demás, simplemente por ser judíos. Para salir al paso de esta situación, Pablo les recuerda 4 cosas a los judíos. Esas 4 cosas son lo siguiente. Les dice claramente que están comerciando con la misericordia de Dios. También les dice que están tomando la misericordia de Dios como una invitación a pecar,
también insiste en que no hay una nación que sea más favorecida que otra. Y también les deja claro que el pasaje que deberíamos estudiar más a fondo, hermano, es lo que él está diciendo, que un día seremos juzgados. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese capítulo 2 al pueblo judío, que pensaba que estaba exento. Yo tengo, hermano, conocidos, amigos, que en sus iglesias les han enseñado una doctrina muy complaciente, muy complaciente. Que no pasa nada, o sea, que no se trata de lo que tú hagas, sino de lo que tú eres. Déjame te pongo este ejemplo. Suponte que tú, hermano, eras una persona sin ningún tipo de pasado en el sentido de que no traes alcoholismo, no traes adicciones, no traes ese tipo de cosas, ¿sale? Supón que eres una persona promedio, un estudiante promedio, de 8, 9, algo así. Que no tenías otro vicio más que a lo mejor algún deporte, practicar algún deporte, que a lo mejor naciste en una familia clase media, media alta, media baja, más o menos ahí, ¿no? Que no tienes mayor aspiración en la vida más que ser una persona decente y que no molesta a nadie, ¿vale? Y el Evangelio llega a tu vida. Y tú sigues viviendo como una persona que no molesta a nadie, sin mayor aspiración, ¿vale? Es decir, nunca le serviste a Cristo, nunca compartiste el Evangelio, a lo mejor dabas ahí lo que podías, ¿no? ¿Qué más? Pero nunca te metiste en problemas en la iglesia, nunca anduviste chismeando, ni adulterando, ni esas cosas, ¿no? ¿Tú crees que eso, hermano, es un argumento válido delante de Dios? No, yo fui una buena persona. Escucha, hermano, el Evangelio pone delante de nosotros a la persona de Cristo y forzosamente, hermano, nos pide una respuesta. Forzosamente. O es Rey y Señor y Salvador, o no lo es. Porque si es Rey y Señor y Salvador, se pide de nosotros ¿qué? Un cambio de vida. Pero si no lo es, pues no va a pasar nada. Forzosamente, hermano, aquel que ha llegado a Cristo no puede no servirlo, porque Él es Señor y Rey, porque Él es el dueño de mi vida, forzosamente. Forzosamente Él se convierte en el dueño de mis afectos, de mis posesiones, de mi tiempo, de mi voluntad. Esa es la respuesta que se espera. ¿Por qué esa mujer llegaría a los pies de Cristo y derramaría ese perfume? ¿Por qué? Era un perfume costosísimo, dice el texto bíblico. ¿Por qué? Si para los fariseos y escribas solamente era un qué, un humano más, ¿no? No es el hijo del carpintero, no es María su madre, José su padre y sus hermanos están con nosotros. Sus propios hermanos pensaban que estaba loco. Pero esa mujer llega. ¿Por qué un centurión romano le mandaría a decir, no es preciso, no es necesario que entres a mi hogar? Es más, de hecho, no soy digno de que entres a mi hogar. Pero solamente di esta palabra, Señor, porque yo sé que tú tienes autoridad. Yo también tengo autoridad y digo esto y digo aquello y digo esto otro y es ejecutado. ¿Te das cuenta? Siempre hay una reacción. Delante de Jesús siempre hay una reacción. Bartimeo el ciego, hermano.
Bartimeo el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué pedirle misericordia a un carpintero? Alguien que no tenía palacio, que dormía donde lo agarraba la noche, que no usaba ni siquiera cartera porque Jesús no estaba preocupado por el dinero. ¿Por qué ese hombre? ¿Por qué la gente lo buscaría tanto? ¿Te das cuenta? Ante la persona de Jesús debe haber una respuesta. Y el día de hoy, hermano, en la iglesia de Cristo, lo tratamos como si fuera cualquier cosa a Cristo. No hay una verdadera reacción. Él está esperando una respuesta de parte de ti y de mí. ¿Cuántas veces hemos demostrado más lealtad a personas o a cosas que a Dios? Eso, hermano, es de lo que estamos hablando. Son las cosas que le está diciendo Pablo a los judíos. No pienses que por ser judío, hermano, no pienses que porque vienes a una iglesia y nos decimos cristianos. No, si yo estoy pensando, hermano, que el ser pastor y predicar cada domingo, eso me garantiza la salvación, yo estoy perdido, hermano. Esto no es garantía de nada. Esto no es garantía de nada, porque si yo mañana, hermano, me voy del evangelio, ¿de qué crees que sirvió todo este tiempo? De nada. No fue genuino. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Cuatro cosas, ahora vamos a desglosarlas. Les dice claramente que están comerciando con la misericordia de Dios. En el versículo 4 usa tres grandes palabras. Leímos en la NTV: bondadoso, tolerante y paciente. Dice, y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Esas tres palabras, hermano, tienen un significado muy, muy profundo o muy hermoso, si lo quieres ver así. Les pregunta: ¿no será que estáis abaratando la riqueza de su amabilidad y aguante y paciencia? Vamos a ver qué significan estas palabras. Amabilidad, hermano, o bondadoso es la palabra Christotes. Lleva una J al principio y luego una R. Christotes, que significa benignidad. En el original es una hermosa palabra y expresa una idea muy hermosa. En el griego hay dos palabras para bueno. La palabra bueno en el griego, hermano, usa agatos y gestos. Agatos es con A-G-H, A-T-O-S, agatos y gestos, y gestos. Tienen matices diferentes. En el caso de agatos, esa bondad puede traducirse como reprensión, disciplina y castigo. Pero gestos es una bondad esencialmente siempre amable. Jesús usó estas dos expresiones. ¿Te acuerdas cuando corre a los cambistas del templo? Ahí él estaba haciendo agatos. Jesús fue a gatos cuando echó del templo a los cambistas y los vendedores de palomas con una ira al rojo vivo. Dijimos que a gatos, hermano, tiene la disciplina, o se puede traducir en reprensión, disciplina y castigo. ¿Sale? No los estaba condenando, pero sí arremetió contra ellos diciéndoles: esto no está bien. Ahora, ese mismo Jesús fue Crestos cuando trató con la mujer pecadora que le ungió los pies y con la que había sido sorprendida en adulterio. ¿Te das cuenta cómo es diferente? A cambistas y vendedores los expulsa, pero a estas dos mujeres las trata con una misericordia completamente diferente. Y eso, hermano, es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo.
Esa es la forma en que Dios nos ha tratado a nosotros. Que tantas veces, hermano, le hemos dado la espalda, que tantas veces hemos pecado contra Él, abusando de su bondad. Lo que Pablo dice realmente es: vosotros judíos estáis sencillamente tratando de sacar ventaja de la gran amabilidad de Dios. La segunda palabra, hermano, es la palabra aguante o tolerante, que en griego se escribe anoje con J, que significa paciencia en la Reina Valera. Anoje es la palabra para una tregua. Es verdad que quiere decir cese de hostilidades, pero tiene un límite. Pablo le está diciendo a los judíos: en realidad, ¿creéis que estáis a salvo porque no os ha caído todavía el juicio de Dios? Pero lo que Dios os está dando no es carta blanca para pecar, sino una oportunidad para arrepentirnos y enmendarnos. Que a ti y a mí, hermano, todavía no nos pasen cosas delicadas o fatalistas, hermano, no significa que Dios nos dice: no te preocupes, hijo, tú eres mi consentido. No significa eso. Significa que Él es paciente para contigo y para conmigo, esperando que en algún momento tú y yo verdaderamente recapacitemos y digamos: ¿sabes qué, Señor? De verdad he sido un ingrato contigo. He sido un hipócrita, Señor. No he vivido conforme a lo que tú me dices. No te he agradecido por esto. No te he bendecido ni te he reconocido como mi Señor. Estoy harto, Señor, de esta vida que llevo. En verdad quiero ser un hijo tuyo. En verdad quiero poder experimentar tu vida plena en mí. Eso es lo que Dios espera de ti, de mí, hermano. Y no que estemos pensando: no, es que yo soy el favorito de Dios, ¿no? Como por algunos ahí en tono de burla, bueno, de broma lo dicen, ¿no? Es que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Y yo ya estoy cansado. Cálmate tantito, ¿no? Ahora eres uno de los mejores guerreros de Dios. No, hermano. Dios no tiene ni favoritos ni especiales. Ahora, la tercera palabra que se menciona ahí, que es la de paciencia o paciente, es la palabra macrotimia o macrotumia, que se traduce en longanimidad en la Reina Valera. Macrotimia es una palabra que indica expresamente paciencia con las personas. Crisóstomo la definía como la cualidad del que se puede vengar y escoge deliberadamente no hacerlo. Ese es Dios, hermano. Toda la humanidad, según Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Con qué Dios hubiera hecho así, hermano? Todos al infierno. Pero pudiéndose vengar de nosotros, el Señor entrega a su Hijo en la cruz, para que tú y yo nos podamos reconciliar con Él, para que tengamos acceso a la vida eterna. Eso, hermano, es macrotimia. Y eso es algo que en la iglesia de Cristo, hermano, brilla por su ausencia. Pues ahora para que se le quite, ¿no? Ahora vas a ver quién soy yo. Me la hizo, me la paga. Eso, hermano, es algo muy triste en la iglesia de Cristo. Pablo le está diciendo a los judíos: no penséis que si Dios nos castiga es porque no puede. El que su castigo no sigue inmediatamente a nuestro pecado no es una señal de impotencia ni que Dios es débil, ¿eh? Porque yo he escuchado predicadores: Dios prefiere morir otra vez en la cruz que perderte. No, espérame tantito. Así porque que muy chulo, no creo que estés en serio.
¿Cómo va a querer Dios perderse este pastorazo? No, no, hombre. No, hermano, estamos equivocados. No es señal de impotencia, sino de paciencia. Le debéis vuestra vida a la paciencia de Dios. Un importante comentarista dijo que casi todos tenemos una vaga e indefinida esperanza en la impunidad. Algo así como decir, no me va a pasar nada. Los judíos iban todavía más lejos, hermano. Se atribuían abiertamente estar exentos del juicio de Dios. Jugaban con su misericordia, lo mismo que siguen haciendo muchas personas todavía. En la semana hubo una situación en unas personas le escribieron a mi esposa de un accidente, hermano, que pasó, creo que una mujercita iba con su niño, su niña de la escuela y bueno, una moto o motoneta, no lo entendí bien. El asunto es que los plancharon el traje y el niño había estado un poco delicado, la mamá salió ahí medio raspada y, y en otro de esos días me dice, oye, ¿cómo ves que dicen que a lo mejor la pueden procesar a ella? Le digo, sí. Porque a veces las personas, hermanos, desconocemos muchas cosas. ¿Cuántos de aquí saben que si tú conduces un vehículo automotor, llámese coche, llámese una moto, un camión, lo que sea, eres responsable de los que van a tu lado? Es decir, por ejemplo, yo llevo a mi esposa y a mis hijos, pero yo voy manejando. Si hay un accidente, hermano, en el cual mi esposa y mis hijos salen heridos, el que es responsable de esas vidas soy yo. Y cuando pasa un accidente, hermano, aunque yo no haya tenido la culpa, mientras averiguan, tú estás en calidad de detenido. Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Sí? Porque se investiga si a lo mejor tú venías distraído, si a lo mejor pudiste haber esquivado el accidente, o a lo mejor venías a exceso de velocidad, o a lo mejor no traes licencia de conducir, o a lo mejor tu licencia está vencida, o a lo mejor no traes tarjeta de circulación, o el coche es prestado. Todo eso, hermano, implica tomar un vehículo automotor. Y yo le dije a mi esposa, lo más seguro es que no traían protección. Ahora, el reglamento de tránsito implica que en una moto tú no puedes llevar menores. Lo dice específicamente, no puedes llevar menores. Porque yo sé cómo suena, hermano. Personas humildes, que alguien los embiste y aún así la mujer puede ir a parar a prisión. Ay, pobrecita, es injusto. No, no es injusto. Lo injusto es que ella no sea consciente de que un niño no puede ir en un vehículo automotor y menos en una moto y menos sin protección. Y lo más seguro, hermano, es que no traía licencia. Y lo más seguro, hermano, es que, o sea, si me explico, hermano, ese es el punto, hermano, con lo que estamos viendo hoy en el capítulo 2 de Romanos, de los versículos que estamos viendo. ¿Conoces de verdad este manual, hermano? ¿Lo conoces de verdad? Para que no el día de mañana vayamos a decir, es que qué injusto. Porque yo le serví a Dios con todo mi corazón y le dediqué los mejores años de mi vida al Señor. Y mira, ¿conoces el manual? El manual es bien claro, hermano. Se nos pide un estilo de vida diferente al de los demás. No solo de apariencia, hermano, no solo de palabras. Que se note, que quede demostrado en nuestra manera de vivir y de hacer las cosas, hermano, que es Cristo el que me gobierna, que es su Espíritu Santo el que me guía. En mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en las cosas que hago en el día a día.
En cada momento, hermano, que mi vida me lo permite. Dijimos, hermano, que una de las palabras que habla es tolerante. ¿Cuántos de nosotros somos bien tolerantes con otros? En la familia, hermano. En la familia, ¿qué tan tolerantes somos en la familia? ¿Qué tan macrotimia practicamos en la familia, hermano? En la iglesia. Pablo les decía a los judíos que estaban tomando la misericordia de Dios como una invitación a pecar más que como un incentivo a arrepentirse. La misericordia y el amor de Dios no han de hacernos pensar que podemos pecar porque no nos pasará nada, sino quebrantarnos el corazón de tal manera que procuremos no pecar nunca más. Un hombre llamado David, usted conoce la historia, ve a una mujer, la manda a llamar, no sé si la amenazó, no sé, pero el asunto es que se acuesta con ella. Esta mujer estaba casada con un soldado que estaba en el frente de batalla. David todavía queriendo tapar lo que había hecho, cuando la mujer le dice estoy embarazada, manda a traer al esposo. O sea, inteligente era el muchacho, abusado. Traigo al esposo que duerma con ella y entonces asunto resuelto. Pero no contaba, hermano, con que ese soldado, escucha, David era el rey, ¿sí o no? Urías, ¿quién era? Un soldado muy valiente, por cierto, es mencionado entre los valientes de David. Pero comparado con el rey, ¿quién era? Nada. Pero era más íntegro que el rey. Si lo quieres ver así, hermano, a lo mejor no era el pastor. Era un congregante común y corriente que a lo mejor de esos que luego ni sabes que existen, ¿no? Aquí no hay problema porque aquí todos nos conocemos. Pero las iglesias grandes, hermano, donde entras y si fuiste ni quien se enteró, y si no fuiste, tampoco se enteraron, ¿no? Pero a veces esas personas, hermanos, son por la razón por la que Dios no se va de las iglesias, porque son las que pagan el precio. Son las que están comprometidas en oración, hermano, intercediendo por esa iglesia. Son las que a lo mejor, hermano, ni siquiera vemos si traen o no traen, o cuánto dan. No lo vemos. Pero es por el corazón de esas personas que muchas veces Dios no se va de ciertas iglesias. Yo recuerdo esa primera iglesia, hermano. Dios fue súper misericordioso, hermano. Y ese David, hermano, pensaba que ya le había librado. Manda a traer a este hombre y entonces que vaya a su casa, dice el rey, que duerma con su esposa. Y ese hombre era tan íntegro que él dice, yo voy a ir a dormir con mi esposa a mi casa, a mi cama, cuando mi general, escucha, no mi rey, mi general, su jefe inmediato. ¿Qué? ¿El pastor qué? Dios y yo. Ese es el problema, hermano. Está el líder de tal ministerio. ¿El líder qué? El pastor y yo. Cuidado con eso. Mientras mi general y mis compañeros están en la batalla, yo voy a ir a... No, nunca. Y se queda allí. Y David, no es posible, hombre. A ver, invítalo, dile que lo invito yo. Que el rey lo invita, ¿no? Yo creo que David pensó, no, Urias va a estar pero saltando de alegría el honor de sentarse con el rey a comer y a beber. Y dice que le entró bien, ¿sale? Y ya que andaba así, ¿no? Medios chiles, le dice, ahora sí mi niño, váyase a dormir a su casa, ¿no?
Ay, Dios. Ese sí era religioso, ¿no? Porque así dicen algunos, cuando tú quieres ser recto con Dios, te llaman religioso. Ese sí era religioso, religioso, religioso. Iré yo a dormir. Y que se vuelve a quedar ahí todo borracho, pero ahí se quedó, ¿no? Y aquel dice, no, bueno, este sí, con este no se puede, hay que matarlo. Ve, o sea, fíjate con la alevosía y ventaja, ¿eh? Todavía le pone en la mano de Urías la carta con el recado que dice, mátenlo. Y aquel hombre no agarró y dijo, hermano, ¿puede llevar esto? Sí, pastor, ¿qué dice? Nada, no es incumbencia. No, ya andamos de chismosos. No, aquel fue y se lo entregó a su general. Y las palabras eran, pónganlo en el frente para que lo maten. Y avísenme cuando ya lo hayan matado. Ese es David, hermano. Asunto resuelto. Y para que vean que soy buena persona, me caso con la viuda. ¡Wow! ¡Qué rey! Pasó casi un año, hermano, o más de un año. No se ponen de acuerdo los expertos. Y Dios le dice al profeta Natán, llévale este recado a David. Señor, fíjese que un hombre rico que tenía muchas posesiones, muchas ovejas, y un hombre pobre, que nada más tenía una ovejita. La compró desde chiquita, dormía con ella, la alimentaba. Y vino un visitante a la casa del hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas, sino que le quitó su ovejita al hombre pobre y que se enoja David. Vive Jehová, que él quiso esa cosa, merece esto y esto y esto. Y ese es él. Tú y yo, hermano, no estamos exentos de eso. ¿Cuántas veces hemos condenado a otros por las mismas cosas que tú y yo hacemos? ¿Cuántas veces hemos señalado a los demás por las mismas cosas, hermano, que nosotros obviamente seguimos haciendo? ¿Por qué pensamos que no la vamos a librar? La intención de Dios, hermano, jamás ha sido condenar a la iglesia. El mensaje de Dios no es para condenar a la iglesia, es para despertar a la iglesia y decir, rectifiquen sus caminos. Lo que estén haciendo mal, rectifíquenlo. Dejen de hacerlo. Cambien su manera de vivir. Búsquenme con todo su corazón para encontrarme. Habrá respuesta para su clamor. Búsquenme con todo su corazón. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Y yo los voy a escuchar. Y yo los voy a transformar. Pero estén dispuestos a ser transformados. No sé si Emiliano se acuerda de Rodrigo Abed. ¿Te acuerdas del actor de Cicatrices? ¿Te acuerdas que dónde iba? Iba, hermano, iba ahí al alfarero. Y ahí lo llegamos a ver. Y hace poco, pues precisamente ayer que estaba yo descansando, mi esposa me dice, mira, y fue a una iglesia a compartir su testimonio. Y me dio gusto por él, hermano, en el sentido de que ver que sí Dios lo rescató. Pero sí te quedas con esa de decir, hermano, si eso es todo lo que Dios te ha revelado, no alcanza con eso, hermano. No alcanza con eso. Dios nos llamó a proclamar su grandeza en nuestra vida, hermano, no solo a través de palabras, sino a través de un cambio de vida.
un verdadero cambio de vida. Dijo cosas muy importantes, hermano, que Dios está trabajando entre algunos directores de cine que se han propuesto en su corazón ya no ganar dinero haciendo cine de ese barato. Habló de un proyecto que trae Mel Gibson por ahí así como fue la muerte y pasión de Cristo, la resurrección. Hay una película que creo que viene por ahí. Y comentó que a veces es difícil vivir como actor siendo cristiano. Pero falta profundidad, hermano. Falta profundidad a nuestra vida. No podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos solamente en proclamar que Jesús es Señor sin dar evidencia de que es Señor. ¿Me explico? ¿Cómo demostró esta mujer que Jesús era lo más valioso para ella, la mujer del frasco de alabastro? ¿Cómo lo demostró? No como dijo, ay, Él es todo para mí. No, lo demostró, hermano. Dice que tomó lo rompió. El puro frasquito valía, hermano. Pero ella lo rompió. Y lo derramó. ¿A qué te suena derramar, hermano? No lo hizo así como muchos. Yo me acuerdo cuando empezamos con la iglesia, hermano, nos dieron aceite allá en el INAI, nos dieron el aceite que luego usamos para orar. Y así, pero así a cuentagotas, que no se acabe, que no se acabe. No, derramar, hermanos, se lo acabó. O sea, es evidente, hermano, que esa mujer estaba más que agradecida con Cristo, más que agradecida. Y derramó. Y no le importaron ni las murmuraciones, ni mira, si fuera maestro, porque lo dijeron delante de ella, sabría que esta es una pecadora, ¿no? No se ofendió, no se ofendió, hermano. Sí, pero él me ha perdonado y Él es digno y Él merece toda mi humillación. Para mí es poco. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, vamos terminando. Pablo insiste en que no hay nación que sea más favorecida que las demás en la economía divina. Puede que haya naciones a las que se les asigne una tarea o una responsabilidad especiales, pero ninguna a la que se le asigne un privilegio o una consideración especiales. Hay algo, hermano, que me llama la atención. Si has puesto atención en los viernes, muchos fueron o ingleses o americanos. Suizos también hubo, franceses, alemanes. Los más notables predicadores o que cambiaron el mundo del cristianismo, hermano. Por eso dice que ciertamente a veces Dios escoge en algunas naciones más personas que en otras naciones. Pero eso no significa que sean especiales o que tengan un privilegio aparte. ¿Sale? Este pasaje de Pablo, cuando él dice, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo la vida secreta de cada uno, deberíamos estudiarlo más a fondo para comprender exactamente lo que él pensaba. Porque muchas veces se dice que a Pablo lo único que le importaba era la fe. Y se suele marginar despectivamente como ajena al Nuevo Testamento una religión que haga hincapié en la importancia de las obras. No es por obras para que nadie se gloríe. O sea que no importa lo que yo haga o deje de hacer. Si no hago nada, de todas maneras, Dios me ama por lo que yo soy, no por lo que yo hago. Ah, no, está muy padre el pensamiento, pero no es así. Sí importa, hermano. Importa cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas, cómo te comportas, cómo te conduces. Importa qué tipo de ejemplo eres para los demás. Sí importa. Importa si vienes o no vienes, hermano. Sí importa. Porque ¿cómo le puedes hablar a otros de un Dios de orden, de un Dios de amor, de un Dios de disciplina, de un Dios de bendición, hermano, si nunca te ven? ¿Cómo puedes exhortar a otros?
por pequeñas tonterías, hermano, cuando tenemos grandes tonterías en nosotros en nuestra vida. ¿Me explico? Déjate, lo pongo de esta manera. Suponte que yo tengo un grupo de amigos que no son cristianos, que nos vemos todos los viernes para jugar dominó, ¿vale? Suponte. Y tú el viernes le dices, no, no, es que Cristo es el Señor de mi vida, yo no falto a la iglesia, ¿no? Y ellos se enteran que los viernes hay culto. Pero yo no falto a la iglesia. ¿Y qué haces aquí los viernes? ¿Me explico, hermano? Así que ese es el punto, hermano. Nada más lejos de la verdad. Dios, decía Pablo, tratará a cada uno según sus obras. Una de las tendencias religiosas más peligrosas es hablar de la fe y las obras como si fueran cosas diferentes. No hay tal cosa como una fe que no produce obras, ni obras que no sean el resultado de la fe. Todo lo que yo hago, hermano, está motivado por mi fe en Jesucristo. Si no es así, hermano, la motivación es incorrecta. Es decir, el día de hoy, hermano, yo voy a poner un ejemplo. Suponte que yo soy un cristiano común y corriente, hermano, que no tengo ningún cargo en la iglesia, no soy ni servidor ni nada, simplemente soy un cristiano más, ¿sale? Bueno, la Biblia me dice que si yo era un ladrón o que si yo robaba, que ya no robe más, que trabaje con mis manos, ¿sí o no? Lo dice esto. Bien, lo mismo aplica, aunque no está mencionado en la Escritura, hermano, hicieras tranza, deja de ser tranza, ¿vale? ¿Qué significa esto? Si tú eras de los que le gustaba así como que yo trabajo en el almacén, me pidieron 20 o me mandaron 20 y venían 21. Bueno, esta una me la quedo, ¿no? Para Miguelito. No. Yo reporto lo que venía. ¿Sabe qué? Dijeron que venían 20 y llegaron 21. Aquí está la demás. Dice, no andes haciendo eso. Si yo era una persona que acostumbraba a resolver mis asuntos por medio de la corrupción, del soborno, de la mordida, ¿no? No. ¿Qué dicen muchos mexicanos que decimos, hermano? Porque hay que pagarle los impuestos al gobierno. Pero ¿qué dice la Biblia? No debas nada a nadie. Al que impuesto, págaselo. Y en este país, hermano, solamente estamos viendo cómo eludimos los impuestos, ¿a poco no? Y Dios dice en su palabra que si tú y yo somos cristianos, no debemos estar haciendo eso. ¿Sí o no? Y dice que eso va a ser juzgado en aquel día, hermano. ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué me avergonzaste con tus actos? Aquí, hermano, nadie se da cuenta. De tus cochinadas y las mías, nadie las sabe. Delante de Dios están desnudas. Él conoce todas. Todo lo que tú y yo hemos hecho en lo secreto. Todo. Pero no tenemos temor. Porque pensamos, yo soy hijo de Dios. Yo te lo acabo de explicar el día de hoy. Vuelvo a repetirte, estúdialo, hermano, consúltalo. A lo mejor estoy equivocado. Entonces dice, hermano, no hay tal cosa como una fe que no produce obras, ni obras que no sean resultado de la fe. La fe y las obras van inseparablemente unidas. Por último, en estos versículos 12 al 16, lo que Pablo está tratando de establecer es que los gentiles podrían argumentar que ellos no podrían ser juzgados por Dios, ya que Dios no puede atribuirles que ellos conocían la ley. ¿No te has topado con esos? Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Los judíos
Quienes sí tienen la ley de Dios serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, es obedecer la ley la que nos hace justos ante Dios. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Entonces, hermano, para aquellos que tenían esperanza en, pues yo ni siquiera fui cristiano, en estos versículos Pablo deja sentado que tanto judíos y gentiles serán juzgados de acuerdo a lo que cada uno conoció de Dios. Yo no era el pastor de la iglesia, Dios no me puede demandar tanto. Yo no sabía que había que estudiar teología, lo que conociste, por lo que conociste. Cada uno será juzgado por lo que tuvo oportunidad de saber. Si no conocía la ley, se le juzgará como uno que no conocía la ley. Dios es justo y aquí tienen la respuesta los que preguntan, ¿qué les va a pasar a los que vivieron en el mundo antes que Jesús viniera y no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio? ¿Por qué están tan preocupados, hermano? ¿Se van a salvar o no? ¿Te vas a salvar tú o no, hermano? ¿Tú y yo nos vamos a salvar o no? Olvídate de los muertos, esos ya están muertos, ¿no? No, es que yo quiero que todos entren. Yo quiero ser como Roberto Carlos, tener 1,000,000 de amigos. Ándale, pues. Cada uno será juzgado por su fidelidad o lo más elevado que pudo conocer. En cuanto a los gentiles, Pablo sigue diciendo que hasta que los que no conocieron la ley escrita tenían otra ley en el corazón. Nosotros lo llamaríamos un conocimiento instintivo del bien y del mal. Nadie me lo dijo, hermano, pero por alguna razón, yo desde niño sabía que había cosas buenas y malas. No sé explicarte, pero cuando estaba haciendo algo malo, me entraba miedo. Y cuando no, yo no tenía ningún problema. Si yo me salía a jugar sin permiso de mis papás, porque sabía que iba a haber un castigo. Pero cuando papá y mamá me decían, vete, váyanse a jugar los domingos, feliz. Me acuerdo que nos gritaban, ya métanse, 7, 8 de la noche. Y ya nos metíamos. ¿Tú crees que yo entraba con miedo a la casa? No. Me había portado bien. Pero ¿qué tal cuando me pasaba 5, 10 minutos, hermano? Ay, ya viene el chicotazo, ¿no? Mira,